televisión, ¿no? Y bueno, decir que no está siendo fácil. Un gobierno en el que no tenemos una mayoría siempre al final supone, bueno, pues estar trabajando continuamente para hacer ver la necesidad de ciertas cuestiones. Y si hubiera sido por nosotros, lo más seguro es que ya hubiéramos puesto en marcha algunas que otras iniciativas que, bueno, que creo que se están retrasando un poco, pero bueno, muchas veces tienen que ver por una cuestión de los tiempos, otras porque a nuestros socios no le parece lo más oportuno, pero bueno, eso es lo que a partir de ahora, este momento, voy a detallaros por encima y luego creo que lo importante también es dejar un espacio para que podamos dialogar y conversar para que así entre todos veamos pues las dudas, ¿no? Y que no sea esto una chapa de alguien que cuenta su historia y ya está. Bueno, nosotros tenemos varios ejes principales en la dirección general y nos lo marcamos como puntos fundamentales a cumplir nosotros planteamos en el primer año de legislatura. ¿Por qué? Bueno, eh, nunca se sabe, ¿no? Ya hemos visto cómo han sido las últimas legislaturas y nosotros queríamos tener el trabajo hecho o por lo menos lo más avanzado posible de cara bueno, a cualquier cosa que pudiera pasar en la legislatura. El primer año al final, bueno, pues hemos tenido lo que todos habéis visto y lo que todos hemos sufrido, ¿no? Que es una pandemia horrorosa y esto al final ha hecho que se retrasaran muchos proyectos y que la prioridad del gobierno fuera otra y también desde el punto de vista de la prioridad presupuestaria también fuera otra, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, sí que llevábamos peleando mucho, y esto es una cosa que os reclamarán mucho y que todos reclamamos, que es la bajada del IVA veterinario. Lo llevábamos en el acuerdo de gobierno y nosotros pretendíamos que en el primer presupuesto general del Estado que se hiciera en este gobierno de coalición estuviera la bajada del IVA veterinario. En esto, sinceramente, además hay que decirlo, el PSOE se negó. El PSOE se negó, lo teníamos en los primeros borradores de trabajo, pero conforme fue avanzando la negociación, el PSOE estableció que no había que bajar ningún tipo de impuesto. Bueno, recordaréis lo que costó la bajada de impuestos de las mascarillas, ¿no? Si costó bajar los impuestos de las mascarillas, imaginad lo que puede costar la bajada de una cosa que para nuestros socios no es una cosa primordial ni vital, ¿no? Bueno, aún así conseguimos el acuerdo en el que en los próximos meses habrá cuando, cuando empiece a encaminarse un poco la recuperación económica, eh, lo que sí se establecerá es una bajada de diferentes impuestos. Hay todo un proceso fiscal que tenemos negociado con el Partido Socialista que se llevará a cabo en los próximos meses, con lo cual tenemos comprometido con ellos que la bajada del IVA veterinario sí o sí se va a hacer en los próximos meses y lo que es seguro, seguro, es en esta legislatura. Bueno, mucha gente nos exige por qué no se ha hecho y que hemos incumplido una promesa y bueno, ayer discutía además yo con alguien en redes sociales, nos decían que bueno, que no habíamos cumplido la promesa de la bajada del IVA veterinario, pero bueno, es una promesa de legislatura, ¿no? Y creo que la vamos a cumplir porque así lo hemos negociado y nosotros sí que somos de cumplir los acuerdos porque entendemos que los programas y los acuerdos electorales son un contrato con la ciudadanía. Y vuelvo, y vuelvo a los ejes principales de la línea de la Dirección General de Derechos de los Animales. Bueno, han ido surgiendo cuestiones importantes y urgentes, bueno, todo lo que tuvo que ver con la gestión de la pandemia y la dificultad que había, y esto lo he hablado muchas veces con Rubén, la dificultad que había para el día a día del cuidado y la protección de los animales. Seguro que muchos y muchas lo habéis vivido y lo habéis sufrido y tiene que ver con simplemente es bajar y poder sacar a tus perros, que eso fue una de las primeras peleas que tuvimos, porque, y esto soy sincero, el día 15 de marzo se establece el Real Decreto de Alarma y nadie había pensado en la posibilidad de que había que bajar y sacar a los perros, aunque sea simplemente eso, ya no hablemos de otras cuestiones.
y prácticamente me costó acampar en la puerta de la Dirección General de Salud Pública, que estamos en el mismo edificio, nuestro ministerio, el Ministerio de Derechos Sociales y el de Sanidad están en el mismo edificio, y prácticamente me costó acampar en la puerta para conseguir que 3 días después, el 19 de marzo, se pudiera establecer una ampliación del decreto, en este caso una orden en la que se permitía, por una cuestión de salud pública, tanto la salida de perros a hacer sus necesidades básicas como la alimentación de colonias felinas, que esto yo creo que marcó un antes y un después, porque es la primera vez que el gobierno español habla de colonias felinas, y aunque bueno, seguro que nos hubiera gustado que fuera mejor, y que muchos ayuntamientos no han terminado de cumplirlo bien, pero bueno, ha habido incluso sentencias de cautelares para ayuntamientos en los que obligaban a que se pudiera gestionar estas colonias felinas. Yo creo que bueno, fue un primer apunte, una primera un primer logro en una dirección general en la que yo, bueno, hablaba en plural, pero en el fondo ese plural dentro de la dirección general no existe, ¿no? Muchas veces me dicen, oye, con todo tu personal, ¿por qué no hacéis esto, hacéis lo otro? Hasta septiembre, la Dirección General de Derechos de los Animales era yo solo. No ha habido nadie más porque era una dirección de nueva creación, y bueno, todo lo que se pudo hacer, mal o bien, todo lo que se fue avanzando mal o bien, fue, fue únicamente por el esfuerzo que en este caso yo personalmente pude hacer, o los aciertos o los desaciertos míos, ¿no? No hubo, hasta septiembre no hubo equipo. Ahora la Dirección General de Derechos de los Animales lo componemos 6 personas, eh, que no son muchas para toda la problemática y toda la situación que hay con la protección animal, que no se ha hecho nada durante 40 años. Y bueno, yo entiendo que hay cierta urgencia, ¿no? Y hay mucha impaciencia también por parte de la ciudadanía de que empecemos a poner en marcha ciertas cosas. Y esas son las cosas que voy a pasaros a contar, ¿no? Bueno, llevamos en una mesa de negociación con el Ministerio de Justicia 6 meses, algo más de 6 meses, en la que estamos planteando la modificación de dos cuestiones que son vitales e importantes. El Código Civil, en la que establecer a los animales, y eso es un debate que ya está cerrado, que ya está hecho, y que no hay que avanzarlo mucho, porque además el Congreso ya lo aceptó en su momento, es que los animales pasen a ser seres sintientes o seres dotados de sensibilidad, ¿no? Y cambiar los conceptos del Código Penal en el que los animales se establecen como cosas, o sea, que se establecen como animales y no como cosas, como es actualmente, ¿no? Parece una cosa simbólica más que real, pero luego en la aplicación real tiene muchas connotaciones, incluso, por ejemplo, en una cuestión como tiene que ver con desahucios, divorcios, separaciones. Bueno, todo esto al final los animales tienen que tener una concepción diferenciada a lo que tiene un mueble, ¿no? O tiene una silla, ¿no? Que cuando dos personas, por ejemplo, se separan, bueno, pues se reparten las cosas, ¿no? En este caso, incluso el juez, según nuestra propuesta, va a poder establecer eh, regímenes de visitas, y va a poder establecer quién tenga la custodia y quién no, en base de quién ha estado cuidando más a los animales. Y bueno, se establece una cosa con cierta similitud a como se hace con la custodia de los niños y las niñas, ¿no? No igual, por supuesto, porque no son personas, pero sí que se establece un mecanismo similar. Otra de las cuestiones, y esto, lo del Código Civil, la idea, y os voy a ir dando calendarios también, porque si no, no lo ponemos sobre la mesa las cuestiones. La idea de la modificación del Código Civil es que entre en cuestión de semanas. Yo estoy intentando pelearlo para que sea 1 o 2 semanas, que entre como proposición de ley en el Congreso de los Diputados. No va a ir como proyecto de gobierno, va a ir como proposición de ley del Partido Socialista y Unidas Podemos. ¿Por qué? Porque ya hubo una ponencia, ya hubo una proposición de ley en el Congreso de los Diputados sobre esto, en la que se avanzó mucho y la que se cerró un texto, y bueno, lo que pasa es que no se terminó de definir porque se acabó la legislatura, se convocaron elecciones, con lo cual decayó la ponencia que se estaba realizando sobre este tema. Nos parecía más justo que fuera directamente a Congreso de los Diputados y que allí se terminara de perfilar por los mismos partidos que en su momento ya lo dejaron bastante avanzado, con lo cual
eso espero que en 1 o 2 semanas se haga la presentación de la proposición de ley de la modificación del Código Civil para que los animales sean seres sintientes y no cosas. Otra de las cuestiones que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, y es creo que el mayor clamor, uno de los mayores clamores que hay en la protección animal es la modificación del Código Penal, ¿no? Creo que todos entendemos que tal y como está planteado el 337 bis, que son los dos artículos que tienen que ver con la protección de los animales, están planteados de una manera un poco absurda, ¿no? Y un poco laxa. Y bueno, se ha avanzado mucho, ¿no? Desde 2003 que se incluyeron algunos de ellos, que se modificó, ha avanzado bastante, pero bueno, nos queda dar un paso en el que establecer que el maltrato a los animales, que el abandono de animales sea una cosa que realmente suponga un, odio la palabra castigo, porque no creo que nuestro sistema penal y sistema penitenciario tenga que centrarse en el castigo, ¿no? Pero sí que creo que tiene que quedar claro que el maltrato animal no puede quedar impune. No puede quedar impune y no puede una persona que mata, mutila, y que encima a lo mejor lo expone en redes sociales con esa mofa y con esa falta de, falta de empatía mínima, no puede quedar impune, ¿no? Y en eso hemos planteado un cambio importante en el sistema de penas en la que, bueno, entendemos que una muerte de un animal con agravante y con, bueno, pues eso, una muerte con agravante puede estar perfectamente, o nosotros planteamos que debe estar perfectamente entre los 3 y 5 años de pena de prisión. A la vez estamos cerrando un acuerdo con instituciones penitenciarias porque entendemos que no es una cuestión de que la gente se pudra en la cárcel, ¿no? Que meter en la cárcel y meter en la cárcel. Yo creo que lo que tenemos que intentar es que estas cosas no ocurran, ¿no? Incluso cuando se vean visos de cuestiones de este tipo, bueno, pues yo creo que la administración tiene que tender la mano para que la gente que ha hecho este tipo de cosas entienda la gravedad de por qué de lo que ha hecho y que no vuelva a suceder, ¿no? Yo creo que lo que todos queremos es que estas cosas no sucedan, ¿no? Entonces, estamos cerrando un acuerdo con instituciones penitenciarias para, bueno, cursos de reinserción y rehabilitación para personas que han cometido algún delito contra los animales o contra la fauna y incluso también cursos para personas que han cometido otros delitos y que a lo mejor la colaboración directa con entidades de protección animal puede hacer bueno, que tenga ese plus de empatía hacia los animales que, bueno, yo creo que nunca sobra, ¿no? Que siempre está bien. El Código Penal, nosotros planteamos un cambio importante, ¿no? Ahora mismo está establecido como animales de compañía y los animales de compañía no son todos los animales que hay, ¿no? Y por eso lo que nosotros planteamos es una modificación, en vez de animales de compañía, que se hable de animales vertebrados. ¿Por qué? Bueno, todos recordamos aquellos casos de aquel jabalí mm, ahorcado en una acequia, ¿no? O aquel salvaje que mató a golpes a un zorro y que quedó absolutamente impune porque eso no está protegido por ningún tipo de cobertura penal. Bueno, pues eso tiene que estar incluido y registrado dentro del Código Penal, con lo cual planteamos esa modificación a animal vertebrado y no solo a animal de compañía o animal doméstico, ¿no? De compañía, sobre todo. Vale, voy a ir rápido, ¿no? Porque si no me lío mucho. Bueno, estas son las cosas que estamos trabajando con justicia y una cosa que seguro que me planteáis porque ha surgido muchas dudas que tiene que ver con la modificación de la ley CRIM, de la ley de enjuiciamiento criminal. Es una cosa que nosotros a priori no teníamos planteada y de hecho nos enteramos un poco cuando se enteró todo el mundo, ¿no? De que justicia estaba planteando la modificación de la ley CRIM y sobre todo lo que tenía que ver con los delitos contra los animales. Bueno, nosotros hemos hablado ya con justicia, les hemos hecho ver eh, la dificultad que puede generar al avance de la protección animal o a la protección de ellos desde un punto de vista legal, las modificaciones que están planteando y bueno, a priori lo han entendido. Eh, Vamos a elaborar un informe. Antes de ayer, me reuní con asociaciones de abogados animalistas de toda España para perfilar un poco detalles sobre estas cuestiones, porque bueno, lo que todos sabemos principalmente es el tema de la acusación popular, pero bueno, hay otros muchos detalles que pueden generar
una interferencia, una problemática de cara a la protección de los animales, de los animales en un proceso de este tipo, ¿no? Vale, pues eso estamos trabajándolo también y bueno, por lo que hemos hablado con justicia, parece que han entendido nuestra necesidad. Muchas veces nos plantean que por qué justicia ha hecho esto. Bueno, a lo que a nosotros nos han planteado es que ellos tenían una intención de agilizar todo el sistema judicial, ¿no? Agilizarlo hasta un punto en el que, bueno, pues no fuera el nivel de saturación que tiene ahora. Nosotros le hemos planteado que en este caso concreto es muy difícil agilizar o por lo menos eliminar la posibilidad de ciertas cuestiones que tienen que ver con la protección de animales. ¿Por qué? Porque en este caso, eliminar la acusación popular significa que no exista ningún tipo de protección o que nadie represente a estos animales en un juicio. ¿Por qué? El animal no se puede defender a sí mismo, ¿no? Eso es una obviedad, ¿no? Normalmente, y además hay un porcentaje altísimo, diríamos que el 90% de los delitos contra los animales los cometen los mismos propietarios, con lo cual el afectado, el propietario o el tenedor, el responsable del animal, no se va a personar contra sí mismo, ¿no? Eso es otra obviedad. Con lo cual solo quedan las entidades de protección animal y las asociaciones de abogados animalistas que son los que día a día hacen esta tarea, ¿no? Bueno, pues es evidente que tal y como se lo hemos planteado lo han entendido y bueno, ahora tendremos que perfilarlo. En las próximas semanas se termina de cerrar ese borrador a la CRIM y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el anteproyecto salga muy mejorado y no se vean perjudicado la defensa de los casos que tienen que ver con animales. Código civil, código penal, LECRIM, esto es lo que estamos trabajando con el Ministerio de Justicia y voy a ir ya un poquito más rápido porque hay muchas cuestiones que, bueno, lo podemos hablar en el debate, ¿no? Que si no me le puedo liar aquí horas. Ley, la ley de protección animal es una necesidad de hace ya décadas que exista una ley de protección animal a nivel estatal y llevamos meses trabajándola. Nos hemos reunido, pues, y estuvimos haciendo la cuenta el otro día con más de 300 entidades, colectivos, profesionales relacionados con los animales para poder establecer un marco general que puede ser esta ley. Al final es muchas cosas que tratar en una ley de protección animal, no es simplemente cómo hay que tratar a los animales, a los perros, a los gatos, ¿no? Al final se hace muy amplio y existen muchísimos colectivos profesionales y nosotros con esta ley queríamos dar cierto orden, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Porque creo que al final el enemigo de la protección animal, por resumirlo de alguna manera, es la falta de regulación, la falta, esos agujeros legales que siempre existe para que al final alguien que no cuida bien a sus animales, alguien que comete algún tipo de abuso sobre ellos, siempre se escape, siempre se escabulla, porque siempre existe alguna posibilidad de reinterpretación de la legalidad, ya sea autonómica como de ordenanzas municipales, que es lo que tenemos básicamente actualmente a falta de una ley estatal. Queremos centrar el eje de la ley en tres partes principales. Una de ellas es la identificación de animales de compañía. Estamos creando el Registro Nacional de Animales de Compañía, que no va a hacer desaparecer los autonómicos, lo que va a hacer es una especie de metabuscador en el que establece la recogida de los datos de todas las comunidades autónomas y eso se va a unificar para que exista ese marco unitario que va a ayudar a la gestión de la tenencia de animales de una manera mucho más rápida, más eficaz y que además va a existir una trazabilidad. Ahora mismo solo tenemos un nombre y un teléfono, una dirección, si acaso, poco más, ¿no? Cuando buscamos en el chip de un animal de compañía, ese chip va a seguir existiendo, pero va a existir un metabuscador en el que, dependiendo de quién entre al registro, ya sea un policía, ya sea la administración pública, sea un veterinario, un particular, bueno, va a encontrar una serie de datos mucho más amplia, ¿no? Que la idea es recoger toda la trazabilidad de los animales y saber muchas más cosas de ellos, ¿no? Otro de los ejes principales, por supuesto, es el sacrificio cero, pero para el sacrificio cero, que es una obviedad para la gente que estamos en la protección animal, es, es necesario que exista un abandono cero. Y si no un abandono cero, por lo menos un abandono
muy, muy, muy cercano al cero. Si no, sabemos todos y todas, yo lo sé por donde vivo, por la Comunidad de Madrid, que planteó una ley de sacrificio cero, pero no hizo nada esta ley ni esta ley ni la Administración Autonómica para evitar el número de abandonos que se redujeran. Al final lo que tenemos son centros saturados, resaturados y resaturados de animales que están condenados a vivir ahí el resto de su vida unas condiciones de vida que por mucho que las entidades de protección animal hagan todo lo posible porque sea lo mejor, bueno, pues es complicadísimo que tengan una buena vida. Entonces hay que avanzar hacia un abandono cero y para ello los ejes principales son la identificación, es decir, es muy difícil abandonar animales que no están identificados porque te enfrentas a una pena. Y lo segundo es la cría. Sabemos que los porcentajes mayores de abandono vienen por crías no deseadas, por camadas no deseadas. Y para ello, en nuestro país, según el planteamiento que nosotros tenemos en el borrador de la ley, que será muy pronto público, solo los criadores oficiales y registrados, que además pidan permiso para cada una de las crías camadas que vayan a realizar, solo ellos podrán criar y podrán vender. Avanzamos e incorporamos cuestiones que, por ejemplo, tiene la propuesta de ley de Francia, en la que se eliminan los intermediarios, es decir, ¿por qué tiene que existir un intermediario para vender y comprar un animal? No vamos a prohibir la compra y la venta de animales, pero sí va a estar muy restringida a los criadores profesionales, con una limitación. Nosotros planteamos que no pueden tener más de 3 camadas cada 2 años, y una serie de cuestiones que tienen que ver con exámenes veterinarios, con certificaciones de consanguinidad. No pueden tener más del 35% de consanguinidad los padres. Y tenemos siempre que conocer a los padres, es decir, esta trazabilidad va a estar muy, muy, muy vigilada. Esto lo hemos negociado y lo hemos hablado y lo hemos debatido con las asociaciones de criadores de perros de raza de nuestro país. ¿Con esto qué queremos? Bueno, con esto queremos hacer desaparecer todos esos espacios de macrocriaderos, de granjas de perros o de juntaperros, ¿no? Como también se les llama, y que queden solo aquellos criadores que realmente crían con conciencia, crían con mucho respeto hacia estos animales y con un cuidado veterinario y con un control por parte de la Administración, en este caso de la Dirección General de Derechos de los Animales, que deberá conocer cada cría, cada camada, y para registrar un animal deberá conocerse su trazabilidad, sus padres, su madre, su criador, su núcleo zoológico y deberá estar todo mucho más registrado. Avanzo rápido. Hablaremos en la ley también de cosas que yo creo que son obvias a nivel ya ciudadano, ¿no? Circos con animales salvajes, eh, bueno, una regulación importante en todo lo que tiene que ver con espectáculos no taurinos, porque no podemos meternos en ese tema, pero sí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con romerías, con calesas de caballos, con la utilización de animales en muchos espectáculos. Hablamos de zoos y delfinarios, avanzar hacia un formato muy parecido, por ejemplo, a lo que plantea el Zoo de Barcelona, a la prohibición de la cría y compra y venta de animales por parte de los zoos, y que solo puedan criar si forman parte de algún proyecto de cría responsable y de cría para mantenimiento de especies. Y bueno, también planteamos un listado positivo de animales que se pueden comprar y vender. Y esto ya es lo último y lo dejamos para que podamos hablar entre todos y todas, ¿no? Actualmente existe un listado negativo de animales que no se pueden comprar, ni exportar, ni importar. El listado creo que está en torno a los 1.600 animales que no se pueden. Entonces, imaginaos a un guardia en la aduana cuando le llega un cargamento de animales que no sabe qué animales son y tiene que buscarlo en esa lista, ¿no? Pues, bueno, muchas veces no lo localizan, no saben cuál es un petirrojo mezclado con una abubilla, yo qué sé, por deciros alguna cosa así, ¿no? Imaginaros que tenéis que localizar cuáles son las crías, las mezclas de mil tipos de animales. Y con esto incluyo todo lo que tiene que ver con animales, con especies exóticas. Fijaros los problemas que estamos teniendo con muchas especies exóticas en muchas ciudades, como por ejemplo pasa con la cotorra.
Argentina, en ciudades como Madrid o Barcelona, y problemas que ha habido, por ejemplo, con víboras o con tarántulas, que hace unos meses en Málaga murió un chaval murió un chaval mordido por una víbora que él mismo tenía en su casa y los problemas de seguridad que supone esto. Bueno, hay países como Holanda, Bélgica, que ya han iniciado todo un proceso de establecimiento de listado positivo, es decir, habrá un listado de animales que sí se pueden vender y ese listado será muchísimo más reducido. ¿Por qué? Porque se establecerán unas premisas principales para que se pueda comprar, exportar e importar animales a nuestro país. Lo primero, que no suponga un riesgo para la seguridad de nadie, que no suponga un riesgo para el medio ambiente, que no suponga un problema a la hora de criar y vender este tipo de animales. Con lo cual, ya con esas tres premisas, la mayoría de estos animales de ejemplos que os he puesto, bueno, pues no podrán comprar y venderse y exportarse e importarse a nuestro país. Bueno, no voy a extenderme más, porque podría extenderme muchísimo con muchos detalles. Por ejemplo, la modificación hasta el punto radical de la ley 5099 de perros potencialmente peligrosos. Esta ley, la 5099, lo que nosotros planteamos es una modificación en la que de esa ley sacamos y eliminamos todo lo que tiene que ver con perros. La ley la dejamos, pero la dejamos para que se pueda utilizar con tigres, con leones, bueno, con otro tipo de animales que sí que necesitan la, la, el planteamiento, sobre todo desde el punto de vista del transporte de animales de este tipo, pero sacamos a los perros y lo que establecemos es un mecanismo de valoración de comportamiento de los perros en virtud de su binomio, es decir, con la persona con la que conviven, ¿no? Y estamos haciendo un mecanismo con etólogos, trabajando un mecanismo de valoración de comportamiento para que los animales podamos saber que no suponen un riesgo para la seguridad pública, que un animal, si tiene algún problema, va a poder ser tratado, va a poder ser cuidado, va a poder ser adiestrado o educado y luego podrá dejar de ser un animal de manejo especial, porque una de las cosas principales que nosotros vamos a cambiar es el nombre. No existen animales potencialmente peligrosos. Quizás sí existen animales que necesiten de un manejo especial y así se van a llamar animales que requieren manejo especial y ese manejo especial estamos terminando de determinarlo para que, bueno, no supongan un problema para la seguridad pública, porque algún animal puede suponer un problema para la seguridad pública, pero siempre tendrá una salida para poder reinsertarse. Odio esa palabra, pero creo que con eso nos entendemos bien, poder reinsertarse y no esté condenado por el hecho de ser de una raza de nacimiento, ¿no? Porque creo que todos nos hemos dado cuenta que en los 21 años que ha existido esta ley, la 5099, o la conocida también como ley Obregón, pues no ha tenido ningún tipo no ha tenido ningún tipo de beneficio para la sociedad, ni ha evitado ataques, ni ha evitado otra cosa más que condenemos animales a, a ser de una manera que quizá no lo sea. Y con esto lo voy a dejar porque sé que hay muchas otras cuestiones que podemos hablar y que mejor que las colonias felinas, por supuesto, la regulación de colonias felinas estará incluido dentro de la ley porque es necesario establecer unos marcos generales para el cuidado y el respeto a estos animales que son animales domésticos, siempre serán animales domésticos, pero que viven en una situación de semilibertad, como es el caso de las colonias felinas. Y ya con esto lo dejo, de verdad. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Compas, si queréis hacer preguntas ahora, por favor, hacemos como siempre. Levantamos la mano a través de la aplicación y os vamos dando paso. Hay una primera mano levantada. Mariana, por favor, enciende el micro y pregunta. Bueno, para empezar, felicitarte, Sergio. La verdad es que es uno de los cursos que más me esperaba desde hace muchísimo tiempo. La verdad que muy interesante. Y yo de todas formas tengo una sola pregunta. Yo como dueña de un perro de caza, en este caso, ¿vale? Quiero saber qué es lo que, Sí, y cómo, de qué manera se pueden proteger estos animales. Tenemos en cuenta que últimamente, cada vez que acaba la temporada de caza, bueno, las protectoras cada vez reciben más y más y más y más perros de caza. Conozco algún que otro dueño que tiene perros de caza en condiciones completamente infrahumanas y son utilizados para lo que son utilizados. ¿Cómo se puede regular eso de alguna manera?
¿Ya hay alguna posibilidad de poder regular todo eso? Sí, muy interesante lo que planteas. Lo primero decir, bueno, nosotros estamos teniendo unas presiones brutales de ciertos colectivos. De hecho, yo tengo ya una denuncia que me han puesto por no sé qué, del honor, eh, porque no sé si visteis, y de hecho aquí hago un llamamiento para que si no lo habéis visto lo tengáis en cuenta. Nosotros hemos planteado la recogida de datos de animales de razas provenientes de la caza, sobre todo galgos y podencos, y estamos estableciendo un registro, porque esa es otra de las cuestiones importantes. No tenemos datos reales de los animales que se abandonan en nuestro país, ya no solo de galgos y de podencos, sino del resto. No tenemos datos reales. Para nosotros es algo importantísimo, saber cuándo se abandonan, qué razas se abandonan, los motivos por los que se abandonan y a partir de ahí poder iniciar una serie de políticas y de mecanismos para evitar que esto sea así. Pero no me voy a ir del tema de la caza y de los animales, de los perros de caza que tú planteabas. Bueno, nosotros lo primero que hemos hecho es iniciar la recogida de datos de este tipo de perros. ¿Por qué? Porque entendemos que son unas razas de perros, unos perros que se utilizan para un tipo de actividad especialmente sensibles en el abandono. Por mucho que me denuncien y por mucho que nieguen este hecho, es cierto que hay miles y cientos de miles de perros de este tipo de razas abandonados. Y lo que nosotros queremos establecer es, primero, van a tener absolutamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de perros. Eso es lo primero. Y hemos tenido muchísimas presiones, ¿eh? Muchísimas presiones y amenazas incluso que me han hecho a mí en mi propio despacho, sentado delante mía, me han hecho amenazas para exigirnos que los perros de caza estuvieran fuera de la regulación de perros, ¿no? Y no va a ser así. Los perros de caza van a tener exactamente la misma regulación y además, con esto también os planteo, nosotros la ley, una de las cosas fundamentales que va a llevar es toda la regulación de núcleos zoológicos, que es una de las cosas que ahora mismo está un poco en el aire. ¿Por qué está en el aire? Porque cada comunidad autónoma tiene su propia regulación de núcleos zoológicos. Porque les tienen miedo a los realeros, les tienen miedo a la gente que tiene perros para la caza. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid el máximo obligatorio son 5 y a partir de 5 animales tienes que tener un núcleo zoológico. ¿Qué pasa si tienes 15 perros para la caza? Pues tienes que establecer un sistema de núcleo zoológico, de espacio zoológico, donde tengas estos animales en condiciones. Nosotros no vamos a prohibir, no podemos. Ya me gustaría poder meterme en una cuestión así, pero no podemos prohibir una actividad como la utilización de perros para actividad cinegética. Pero lo que sí vamos a hacer es que estos perros estén bien. Al igual que hay unas exigencias para que yo a mis perros que tengo en mi sofá tengan identificación, vacunación, comida, agua, servicios básicos. eh, si yo tengo esa obligación, ellos van a tener la misma y no van a estar exentos de ella. Y si no pueden mantenerla porque tienen muchos perros, porque no tengan perros. Esto va a ser así. Entonces, nosotros lo que queremos primero es iniciar todo el proceso legislativo, es decir, establecer esta normativa, esta ley, y esta primera parte que va a consistir en un real decreto que vamos a sacar antes, y de hecho lo vamos a hacer en las próximas semanas, un real decreto en el que vamos a establecer los registros. Registros de identificación, registros de criadores, registro de animales y toda la regulación de núcleos zoológicos para animales de compañía. Y en esto vamos a incluir todos los que tengan perros y gatos y todo lo que establezcamos como animal de compañía. ¿Y qué estableceremos como animal de compañía? Todos los animales que tengan la finalidad de compañía. Y en esto va a estar la regulación de los santuarios de animales. ¿Por qué? Bueno, sabemos que es un absurdo, ¿no? Tal y como está planteado el tema de los santuarios de animales, que pues una vaca que está en un santuario pues tenga que tener una serie de exámenes clínicos sabiendo que esos animales no se van a utilizar para el consumo, ¿no? Bueno, a lo que voy, por centrar. Nuestra ley se presentará los próximos meses, dependiendo de cómo va avanzando ciertas cosas, pero lo que sí hemos hecho es avanzar un real decreto que saldrá en las próximas semanas, con todo este tipo de cuestiones que incluirá la modificación y la unificación de los registros de núcleos zoológicos. Y aquí voy a la respuesta, que parece que me he ido por las ramas, pero no, que tiene que ver con cuál van a ser las exigencias para este tipo de gente que tiene animales, que tiene perros,
pues van a ser las mismas que para todos y van a estar en ese Real Decreto de núcleos zoológicos que espero salga en las próximas semanas. No sé si te he respondido bien a la pregunta o me he ido por las ramas o... No, muy bien, muy bien. Es que realmente, a ver, no en ningún momento quería decir que se prohíba lo que dices tú, pero sí regular, tener perros de caza y tenerlos en condiciones. Ese es Claro, lo único que quería que me contestaras y ya está. Muchísimas gracias. a ti. Gracias, Mariana. Andrea, por favor, no sé si vas a preguntar tú o ha preguntado Zelda. Hola. No, pregunto yo, Zelda. Zelda está por ahí ahora. Pues, a ver, quería comentarte, Sergio, porque, bueno, esto es algo que me afectó a mí y nos afectó a mi pareja y nos afecta a día de hoy todavía. Y no desconozco si existe algún tipo de, bueno, posicionamiento al respecto o posibles medidas o incluso a nivel administrativo podría ser interesante crear una plataforma, pero sí que es verdad que se potencia un poco todo esto de no al abandono, sí a las adopciones. Y claro, en el momento en el que adoptas, pues a la larga, si por ejemplo, que es mi caso, quieres alquilar un piso, tienes un veto de, vamos, tremendo. Quiero decir, rutas por inmobiliarias en las que ya no exiges absolutamente, en las que directamente comentas. Me está costando entenderte, se me entrecorta, no sé si soy yo o... ¿Ahora? ¿Se me escucha? Debe ser tu Ahora conexión, te oigo. Sergio. Sí, ¿me escuchas Es la tú? mía, vaya. Repito. Sí, no, que quería comentar que respecto de las personas que tenemos animales y que recurrimos al alquiler, que digamos que tenemos desde un principio ya un veto imposible de superar en muchos casos respecto de, pues, por ejemplo, rutas por inmobiliarias, llamadas a particulares, en las que se convierte en una lacra de arrastre impresionante. Hasta nos llamaron de La Voz de Galicia y nos hicieron un reportaje, o sea, quiero decir. Entonces, claro, yo desconozco si hay alguna opción que podría ser, bueno, creo que es incluso de fácil propuesta respecto de, pues yo que sé, una plataforma en la que fomentar que propietarios se sumen a ella, pet friendly, no sé, se me ocurre. Desconozco si hay algo al respecto, pero sí que es verdad que teniendo en cuenta la de personas que tenemos animales, la de personas que recurrimos al alquiler, si ya de por sí el alquiler es algo bastante inviable en muchos casos y hay que delimitar por algún lado, que ya es el precio, ¿no? No sé en otras comunidades autónomas, pero vaya, pues no me quiero imaginar si además tienes perros y lo comentas. Es como, pues de repente no tienes cero opciones. Entonces, claro, desconozco si hay medidas, si se ha pensado algo al respecto, porque vamos, el no del principio ya es que a veces entras por la puerta de la inmobiliaria y ya te dicen, ah, tienes perros. No, quiero decir, es algo complejo que tal vez daría pie pues, a pensar en alternativas que se podrían lanzar desde, pues, por ejemplo, la Dirección General, que pasarían, no digo tanto por adoptar medidas prohibicionistas, de no se puede prohibir, pero tal vez sí de fomentar o, yo que sé, buscar incentivos o crear pues, una plataforma en la que colectivamente pues, propietarios y en colaboración con las asociaciones animalistas se crea una plataforma donde sí propietarios, digamos, que aceptan animales o no sé, se me ocurre, por así decir, a tal. Y después también desconozco si esto pues, puede ser competencia vuestra, pero en Galicia respecto de la lista de animales protegidos, que deben de ser unos 200. Digamos que sí que es verdad que hay muchos animales protegidos, pero de la lista de 200 planes a desarrollar hay de 3 especies. Quiero decir, al final pasa lo de siempre, se habla del lobo, se habla del oso, se habla del lince, pero de las 200 especies que hay después pues como que se olvida, ¿no? Un poco. Y yo desconozco si desde la Dirección General sí que se podría hacer algún tipo de presión al respecto, pues yo qué sé, aquí es la Dirección General de Patrimonio Natural de la Xunta, si podría haber algún tipo de reunión para meter caña al respecto, de que se desarrollen planes una vez, porque dicen que aún no ha habido tiempo, pero en 12 años que llevan, quiero decir que me sorprende que solo hayan desarrollado 2 planes de 2 especies de 200 del catálogo. Entonces, ya paro aquí y eran las 2 cosas que te quería comentar. Gracias. Vale, pues lo primero, gracias, porque son muy interesantes y la primera que has planteado es una cosa que
que bueno, como hay tantas, al final se me ha olvidado comentarlo al principio, ¿no? Pero gracias por hacer la pregunta. Ahora, como todos y todas sabéis, estamos en negociación de la ley de la ley de vivienda. Hola. Ay, espera, que me dice que tengo poca batería. Bueno, como sabéis, estamos ¿me oís? Sí, Sergio. ¿Me oís? Sí, Vale, perdón. Es que de repente no os veo, pero bueno, si me oís, vale. Estábamos planteando en la negociación de la ley de vivienda, que como bien sabéis, lo que más está saliendo es, bueno, pues todo el tema de la limitación de alquileres y tal. Pero bueno, entre las muchas cosas que estamos peleando en esta ley desde la vicepresidencia segunda, es la imposición, o sea, la imposibilidad, y aunque tú lo has planteado así, que hacerlo, nosotros vamos a intentarlo, entendemos que es mucho más fácil establecer cláusulas que establezcan quién es el responsable en el caso de que los animales realicen algún tipo de desperfecto, que al final básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Por lo que se impide. Yo lo vivo, que yo tengo ahora mismo viviendo conmigo 2 perros y un gato, y sé la problemática que supone esto, y me ha costado encontrar casa porque nadie me alquilaba con animales, ¿no? Y lo que sí planteamos es que en la próxima ley de vivienda esto está incluido, y además es una cosa que no es muy, o sea, que no es que los españoles seamos los primeros, y es que hace semanas el gobierno inglés lo ha planteado también dentro de su normativa de vivienda. Bueno, así que creemos que al final estamos haciendo las cosas de sentido común que se plantean desde los diferentes espacios políticos. En este caso fue Inglaterra y luego lo hemos planteado nosotros. Así que bueno, es otra de las cosas que estamos peleando dentro de la ley de vivienda. Por eso os decía que quizá no es tan conocido y tan visible como es la pelea del alquiler, pero bueno, estamos dando esta pelea también porque entendemos que es importante. Si no lo consiguiéramos, bueno, pues lo que has planteado quizá podría ser interesante como opción, ¿no? Establecer unos mecanismos para que los propietarios se sintieran seguros, eh, y los inquilinos pudieran tener un acceso, y que fuera además un plus, ¿no? Para esos propietarios, ¿no? Que estar en plataformas donde se permita este tipo de cuestiones. Sería interesante, pero bueno, ojalá no tengamos que llegar a eso y que la ley de vivienda lo podamos regular directamente. Sobre lo segundo que planteabas, sobre las especies protegidas, esto tiene que ver con el Ministerio de Transición Ecológica. Nosotros aquí tenemos relativamente pocas competencias, pero aún así sí que nos estamos metiendo a veces en cosas que no son competencia nuestra de primeras, ¿no? Lo hemos hecho con el tema del lobo, en el que hemos hecho todo lo posible por presionar y por que se integre dentro de las especies protegidas. Y ahora, por ejemplo, tenemos en marcha un proyecto que tiene que ver de apoyo a los ganaderos de extensivo, con una serie de mecanismos en la que se promociona el perro pastor, el mastín español, con una serie de controles de requisitos de bienestar animal para estos perros, pero que nosotros apoyamos, por ejemplo, estableciendo unos mecanismos de GPS y de control de estos perros, para que los ganaderos y los pastores puedan tener un control, en este caso telemático, de sus rebaños. Bueno, nos estamos metiendo en cosas que a veces no son nuestra competencia, como lo hemos hecho con lo que seguro que habéis visto que ha pasado en Cartagena, con, con unos terneros, con 900 terneros que estaban en un barco. Bueno, aquí hemos tenido nuestros más y nuestros menos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque bueno, entendíamos, y de hecho desde hace semanas ya, antes de que saliera a prensa, porque nos parecía aberrante, ¿no? Lo que estaba pasando con estos animales, y ya nos hemos metido en una incautación de 30.000 pollitos en el aeropuerto de Barajas y cosas así que no son al final competencia nuestra, pero bueno, eh, hay otros ministerios, y ya no me da apuro ni reparo en comentarlo, que bueno, son quizá más burócratas y no se preocupan del bienestar animal, sino en cuál es su competencia, dónde llegan y hasta dónde no llegan. Bueno,
a nosotros nos da igual nuestra competencia, vamos a hacer todo lo posible por que mejore la vida de los animales, ya sea de nuestra competencia o no de nuestra competencia. Así que, bueno, podemos en un futuro plantear un trabajo en la protección de estos animales, de la biodiversidad, porque al final es un equilibrio en la naturaleza y en los ecosistemas que redunda y beneficia a todos los animales. Así que no lo descartamos y podemos trabajar en esta línea porque bueno, yo creo que incluso esa lista habría que proteger otro tipo de animales como los zorros, y esto es una cuestión que vosotros ahí en Galicia conocéis bien, porque bueno, al final los zorros son un equilibrador también de ecosistemas y bueno, quizá deberíamos trabajar para que estos animales estén protegidos en este caso, de quien los caza por placer, quien los mata por placer. Y me callo. Vale, gracias, Sergio. Sí. Llegó otra pregunta a través del chat de un compa que tiene problemas de conexión. Desde Cangas, Yago pregunta ¿cómo ha quedado la propuesta de ley sobre el DNI y el ADN de los animales? Creo que ya lo contestaste al principio, pero bueno, si se lo puedes aclarar, por favor. Gracias. Sí, bueno, el planteamiento del DNI no es una propuesta de ley en sí. El DNI es un poco ese eje que nosotros hemos planteado para unificar todo lo que tiene que ver con la identificación de animales. El DNI animal, lo que nosotros hemos llamado DNI animal para simplificarlo, estará dentro de la ley de protección animal y de hecho estará dentro de esta primera parte de este Real Decreto que os he avanzado, que vamos a presentar en las próximas semanas. ¿Por qué? Bueno, el DNI no va a ser un documento más que la gente tenga que expedir a su animal. No, este DNI, una vez que tú te has dado de alta, como has dado de alta a tu animal en un sistema de identificación autonómico de animales de compañía, has hecho tu identificación, tus microchips, tus vacunas, bueno, automáticamente nosotros seremos quien vamos a expedir ese DNI. Te lo vamos a enviar a tu casa por vía mail. Dentro de un tiempo prudencial estableceremos la obligatoriedad de que la gente lleve este DNI encima, es decir, que lo lleve en el móvil, no hace falta que lo lleve físicamente impreso, ¿no? Porque no hará falta, lo estamos terminando de cerrar con la fábrica de moneda y timbre, que es quien va a expedir este DNI. ¿Para qué? Bueno, este DNI tendrá un lector QR que hará que se facilite mucho la identificación de animales. Hola, yo quería hacer una pregunta. Perdona, compañera, tendrás que esperar a tu turno levantando la mano. Gracias. Vale, voy rapidito para que dé tiempo a todas las preguntas. Bueno, lo que hablo, este DNI tendrá un lector QR, con lo cual no será necesario tener un lector de microchip para poder hacer un barrido de identificación de animales, por ejemplo, en un control aleatorio por la calle, sino que con una aplicación que nosotros también estamos creando para que, por ejemplo, un policía pueda hacer una lectura de identificaciones de animales, bueno, pues pueda saber no solo si el animal está identificado, sino además si tiene las vacunas, si pertenece a algún núcleo zoológico, si tiene cuál es su grado de valoración de comportamiento. Bueno, podrá saber todo lo necesario para establecer, hacer una valoración sobre el bienestar de ese animal en ese momento, ¿no? Que eso es lo que queremos, ¿no? Ese es el concepto del DNI animal. Y lo otro que era... Era esa pregunta, era esa en concreto. Vale. Manolo Jurado, por favor, abre micro y pregunta. Vale, ante todo, buenos días a todos. Vale, yo quiero hacer una pregunta, porque es algo que me preocupa bastante. Hace años, aquí una vecina me lleva envenenado perros, gatos. Ahora ya hace unos 6 o 7 años que no lo hace, pero me estaba haciendo esto. Y el otro día, o sea, amenazó con matar, envenenar a los gatos. ¿Qué es lo que puedo hacer yo respecto a esta vecina? Bueno, el agredir a un animal como tú planteas, en el caso además de un envenenamiento, está recogido en el Código Penal. Nosotros hemos planteado el agravante mayor por envenenamiento, pero aún así ya está penado. Yo lo que te recomendaría, bueno,
En este caso, tú sabrás bien cómo tratas con tu vecina y hasta dónde puedes subir el nivel un poco de beligerancia con ella, ¿no? Pero está claro que lo que ella está planteando es una amenaza ante un delito penal, con lo cual tú puedes denunciarla ya. Está claro que si tienes pruebas mucho mejor, ¿no? Pero lo que está planteando ella es una amenaza sobre un delito penal, con lo cual tú podrías denunciarla perfectamente por este tipo de amenazas, porque es un delito penal el envenenar a un animal, matarlo, y ya el hecho de amenazar con ello también lo es. Gracias. Daniel, por favor. ¿Qué tal? Soy Daniel de Santiago. Mira, quería preguntarte sobre el tema de los animales para consumo alimentario, o bueno, si tenéis alguna, si hay alguna, todo está trabajando en algo para eso. Y aparte, también está un poco relacionado, si el tema que ya tocaste un poco de los animales que están destinados a realizar algún tipo de trabajo, si van a tener algún tipo de consideración especial conjunto. No me refiero a tratando antes algunos otros animales. Si vais a trabajar en algo en conjunto para todos los animales, realizar algún trabajo. Perdóname, compañero, pero la primera parte de la pregunta no te he escuchado. Lo siento, porque me he caído de la conexión. Solo era de si estáis trabajando en algo para los animales destinados a consumo alimentario o bueno, para pieles o para otras cosas. Vale, sí, bueno, a priori te diría que no es competencia nuestra, pero bueno, como he dicho antes, la competencia o no, bueno, depende un poco de hasta dónde te dejen, ¿no? En la negociación, en este caso con el resto de ministerios. Sí que me he planteado ya cosas, de hecho, desde el día 1 que la Dirección General existe, ya hemos ido trabajando en diferentes reales decretos que han impulsado otros ministerios, en este caso el de Agricultura y Ganadería. Recuerdo los reales decretos de ordenación de producción ganadera, diferentes, tanto de porcino como de ovino, como de caprino. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, la obligatoriedad de que hubiera planes de emergencia a la hora de evacuar en el caso de algún tipo de emergencia en estos espacios de producción. También hemos planteado la prohibición del raboteo, es decir, del corte de rabo de cerdos, el corte sin anestesia y, como se plantea, indiscriminadamente del colmillo de cerdos. Bueno, hay cosas que no son competencia nuestra, pero sí nos estamos metiendo en ellos. Sobre bisones que planteabas, pieles, nosotros vamos a incluirlo en el borrador de ley, la prohibición de la explotación de los animales alóctonos, en este caso los exóticos, por su piel. En este caso, bueno, creo que Galicia es al final quien tiene el 99% casi de las granjas peleteras en España, y yo creo que hay que avanzar para la eliminación de las granjas de bisones y otro tipo de granjas. Nosotros hemos ya intentado negociar con Agricultura y Ganadería, por ejemplo, la eliminación de la alimentación forzosa para animales. Esto tiene que ver con la producción de foie, o lo que sí han hecho en Francia y en Alemania hace muy poquito, que es el triturado de pollitos vivos, que, bueno, es otra cosa que seguimos peleando. Lo que sí ya hemos presentado, todo esto lo vamos a hacer, lo vamos a intentar incluir alguna parte en la ley, otra parte separado, porque con quien sí estamos trabajando también de manera muy coordinada con Consumo, con el Ministerio de Consumo, que son también compañeros de Unidas Podemos, y, por ejemplo, ya hemos planteado un real decreto que ha pasado ya en primera vuelta por el Consejo de Ministros, que es la de la incorporación, la inclusión de videovigilancia en mataderos. Esto al principio ha generado en el sector un poco bueno, pues por lo menos de tensión, pero bueno, han ido entendiendo que incluso para ellos no debería ser malo, y ya solo quedan los informes preceptivos de comunidades autónomas y resto de ministerios, pero ya ha pasado por el Consejo de Ministros y será una realidad a lo largo de este año, la obligatoriedad de que todos los mataderos tengan un sistema de videovigilancia, que además hemos peleado para que sea un sistema amplio,
que quede guardado en el tiempo, que tengan inspectores en concreto de agricultura de las comunidades autónomas que puedan revisarlo. Bueno, hemos intentado que sea lo más amplio posible, ¿no? Para que, bueno, en el caso de que exista algún tipo de denuncia, pues la autoridad competente, en este caso un juez, puede acceder a ese tipo de imágenes y comprobar realmente, y así que no sea necesario esa persecución que hay hacia muchos activistas, ¿no? Que hacen un trabajo espectacular de conocimiento de lo que pasa en muchos sitios, que bueno, que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la utilización de animales para la producción, pero bueno, por lo menos que se cumpla la normativa, la ley de bienestar y los mecanismos de bienestar animal, que son lo que nosotros ahora mismo podemos intentar garantizar. No sé si te he respondido a la pregunta, ya me gustaría poder hacer mucho más en esta materia, pero bueno, no lo dejamos, ¿eh? Y lo tenemos en cuenta y cualquier sugerencia también bienvenida es, por supuesto. Muchas gracias. Manolo Nogueira, por favor. Hola, buenos días. Lo primero, muchas gracias por este encuentro, ¿no? Y esta charla informativa sobre este tema que, bueno, no deja de ser importante pese a la situación que de la propia legislación parece tener un poco abandonada lo que es todo lo que es el bienestar animal en estos últimos años. Bueno, mi pregunta es un poquito técnica y mira, te comento. Bueno, menos mal que aquí en España, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con el ordenamiento no depende solo del Ministerio Fiscal, ¿no? Es decir, tenemos la acusación particular y la acusación popular, ¿no? Es decir, la acusación particular y popular, en este caso, en los delitos tipificados en el artículo 337 del Código Penal ha sido esencial, sobre todo, pues, en la actual situación, ¿no? Con respecto a la percepción del maltrato animal y de las consecuencias jurídicas que de ello se desprenden, ¿no? Es decir, en este caso, pues la acusación particular se reservaría a los ofendidos y perjudicados por el ilícito penal, pues a los propietarios de los animales, y la popular, y menos mal que la tenemos, para quienes no padezcan ni ofendan dicho perjuicio, es decir, pues únicamente para cualquier persona que ve un delito y desea defender la legalidad. Creo recordar en el 2012 que hubiera un acuerdo de ministros para constituir una comisión institucional para hacer una modificación ya del articulado de la ley de enjuiciamiento criminal. Pero bueno, creo recordar que era un articulado que modificaba el artículo 71 y aparecía pues una serie de medidas que no recogía ya por aquel entonces la protección de la flora, fauna y animales domésticos. No sé cómo quedó en aquel momento pues esta modificación. Lo que sí es verdad pues es que sabemos que a día de hoy, ¿no? Pues muchas denuncias que salen adelante en los juzgados y que estos juzgados aceptan, vienen por parte de acusaciones particulares a entidades que no son los dueños de los animales. Entonces, muchas protectoras denuncian ante Fiscalía pues estas situaciones de maltrato animal. Yo hace como una cosa de 3 semanas me bajé, le eché un vistazo, ¿no? a la modificación que planteáis, ¿no? A la reforma de la ley de ley de enjuiciamiento criminal. De hecho, está subida en el Ministerio de Justicia y echaba de menos que en el articulado no se hacía mención a las entidades de protectoras animales a la hora de poder ejercer como acusación popular. Es decir, mi pregunta es, ¿cuál es el motivo de no hacer mención de las mismas o se modificó desde hace 3 semanas este articulado y si se van a tener en cuenta con respecto a que puedan presentarse, pues eso, como acusación popular? Gracias. Bueno, pues sobre esto lo he comentado antes. No hemos sido nosotros los que lo hemos planteado. Cuando has comentado el planteáis, ha sido el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia planteó un borrador de anteproyecto de modificación de la LECRIM, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al que nosotros, como vicepresidencia segunda, y en este caso lo que tiene que ver con la Dirección General del Derecho de los Animales, estamos elaborando un informe en el que vamos en esa misma línea. Es decir, no entendemos por qué se elimina la acusación popular para el tema de la protección de los animales, y no solo eso, ¿no? Hay otra serie de cuestiones, como la imposibilidad del recurso por archivo de oportunidad, que
es bueno, a las penas de menos de 18 meses, que se puede establecer básicamente la eliminación de la pena, ¿no? Y bueno, y no es una cuestión que nosotros estemos muy de acuerdo con este borrador. Nosotros ya hemos hablado con Justicia, le hemos planteado lo absurdo o lo poco coherente que tiene con la protección de los animales este tipo de cosas, porque como tú bien planteabas, un animal no se puede defender a sí mismo, con lo cual tiene que defenderlo siempre su propietario. El propietario suele ser, en un porcentaje amplísimo, quien suele ser el culpable de ese delito o de ese supuesto presunto delito de maltrato animal, con lo cual tiene que ser un tercero el que denuncie si no existen entidades de protección animal o entidades de abogados de protección animal. Bueno, pues ese animal va a quedar indefenso siempre y se supone, y además debería suponerse que puede ser yo por lo menos lo entiendo como un delito contra la sociedad en general, ¿no? El delito del maltrato animal. Bueno, a lo que nosotros hemos hablado con Justicia es que este tipo en este caso el 337 bis no se puede eliminar la acusación popular. Y en nuestro informe que estamos elaborando ahora, como comentaba antes, hace 2 días, antes de ayer, nos reunimos con asociaciones de abogados de protección animal de toda España. Bueno, vamos a terminar el informe y ya hemos hablado con Justicia y por lo que nos transmiten van a aceptar nuestras recomendaciones, que no se eliminen la acusación popular y otra serie de cuestiones que tiene que ver con la imposibilidad de estas acusaciones particulares populares de participar a lo largo del proceso, porque no solo es esa acusación, sino es en todo lo que es el proceso y al final en lo que tiene que ver con lo que planteaba con los recursos por oportunidad, lo que tiene que ver con la eliminación o la petición de la cancelación de la pena. Bueno, pues muchas cosas que creemos que no se pueden evitar que estén una acusación popular en esto. Así que, bueno, en esto estoy totalmente de acuerdo contigo y estamos negociando y trabajando con el Ministerio de Justicia la reforma o sea, la vuelta a la inclusión de este tipo de cuestiones dentro del anteproyecto, algo que habían quitado con respecto a lo que hay. De todas maneras, este anteproyecto plantea su aplicación dentro de 10 años. Con lo cual, bueno, tampoco, o sea, que yo sé que ha generado cierta alarma, pero bueno, tenemos tiempo de sobra para trabajar esto, aunque el anteproyecto se aprobaría ahora. Nosotros vamos a intentar que esté, pero aún así tenemos 10 años en el caso de que no nos quedáramos a gusto y contentos de esta modificación para pelearlo. Así que, bueno, queda tiempo. Gracias. Anasa, por favor, abre micro y pregunta. Bueno, hola, bos días a todas e todos. Non sei se se me escoita ben. Perfectamente. Bueno, supoño que como Sergio non é de aquí, Sergio, pois terei que falarte en castelán, pero botei un pouquiño de menos o galego na presentación deste si quieres, perdóname, si quieres hablar en gallego. Mi abuela era gallega, algo todavía me queda. Sí, mi abuela era de Noia y me acuerdo cuando se juntaba con sus amigas en Noia, me costaba al principio, pero al final acababa entendiendo. Así que si quieres, sigue en gallego. Viva Noia. Gracias, Sergio. Pois nada, antes de nada, darte as grazas, non, polo traballo que faz, polo que estades facendo, que sabemos que non é fácil, e bueno, que tedes limitacións, aínda que a min pois gustaríame que independentemente das limitacións que tedes, teñades unha postura vos, alén do propio socio de goberno, non? Pero que teñades unha postura que sexa o máis radical posible, por favor. Porque, bueno, sempre sucede que en cuestións de animais, non sei, pero sempre acabamos coa postura máis benestarista, que se achega máis a ter estas connotacións capitalistas e de explotación, non? Que non deixan de ser tremendas para os animais. Eu quería enfocar as miñas dúbidas cara á lei, vale? A propia lei. Parece algo moi interesante e, bueno, é unha oportunidade moi boa para poder protexer a todos os animais. En primeiro lugar, a miña pregunta é como ides lograr que se cumpla a lei. E explico por qué. No 2017 aprobouse unha lei en Galicia. Bueno, unha lei que, baixo o punto de vista de moitas asociacións,
pois dímonos conta de que en moitísimos aspectos retrocedía a lei anterior, que era do 99, se non me lembro, o 98, vale? Bueno, despois explico un pouco máis esta historia, pero agora quero finalizar esta dúbida. Por que digo de cumprila? Houve asociacións que presentaron denuncias por casos de maltrato e que a día de hoxe todavía non temos resposta. É dicir, sí que se denunciou por feitos de maltrato aos animais, pero as autoridades responsables desas denuncias nunca máis digamos que levaron a cabo, executaron, non? Iso, non sabemos, non temos resposta desas denuncias que se fixeron. E despois, sí que é certo que as autoridades ou os corpos e forzas de seguridade, digamos, que actúan neste ámbito, moitas veces non consideran maltrato o que realmente o é, porque o tema do maltrato tamén ten que ser demasiado exagerado, ¿no? Para que realmente pareza que é maltrato. E despois todo este maltrato que hai, que non é tan alarmante, digamos, pasa como desapercibido e es que eso non é maltrato, non? Entón, moitas veces era unha loita tremenda para facer ver a Guardia Civil, ao Seprona ou a Policía Municipal, non? Que eso era un caso de maltrato e que, ademais, a lei así o recollía, non? Entón, como se vai facer para que realmente as leis que están moi ben se cumpran? Ben, a segunda parte, o segundo punto é o ámbito de protección da lei. É dicir, vai a ser para todos os animais ou vai haber excepcións? Digamos que vai a protexer a todos ou haberá algunhas excepcións, vale? Esa outra. Ben, sinto, Sergio, porque son varias, son bastantes. Tema da identificación, que sí que aí tamén lle poñedes bastante énfasis. Tamén encontrámonos co tema da identificación que moitas veces, que está moi ben, pero que moitas veces as asociacións vense obrigadas a devolver animais a maltratadores, vale? Porque, segundo as autoridades, eses animais están ben. Ou eles poñen a excusa de que o animal, pois, por exemplo, nun caso de envenenamento dun can, imagínate, pois que o can que se envenenou por aí, que non foron eles quen o envenenaron, non? Entón, para min, ou se fai moi ben, ou como que é un arma de dobre filo, ás veces, non? O tema de identificación, porque obrígate a devolver ao animal a alguén que sabes que é unha persoa que está maltratando, non? Entón, non sei como se vai a facer iso. Vale, outra cousa que me chamou a atención con respecto ao que tú nos comentaches foi que non vos metedes no tema da cría e da compra-venda, é dicir, non a queredes prohibir, non sei por qué, a que se debe, porque a mí sí que me parece, é certo que o tema dos abandonos para o sacrificio cero é moi importante, pero o tema da cría tamén, é dicir, se non paramos a cría, non van a parar tampouco os abandonos, por exemplo, non? E, bueno, o tema da compra-venda xa que te vou a contar aquí con todo o tema das granxas de cría, que son auténticos campos de concentración, non? Etcétera, etcétera. Entón, por que ese medo a prohibición ou se queres abolición, non sei como dicilo mellor, da compra-venda e da cría, vale? E despois, tema tauromaquia, non sei, por que tampouco vos metedes? Perdona, compañera, perdona que te interrumpa un segundo. Sois muchos a preguntar. No, una cosita tú, un segundo, por favor. Sois muchas a preguntar y aún quedan bastantes compañeros en cola para preguntar. Te rogaría que una o dos preguntas, por favor. Gracias. Vale, perfecto. Tema da tauromaquia, por que non vos metedes? E os circos, por que especificas animais salvaxes? E non, porque tamén os hai domésticos e hai cabalos nos circos, non? Porque se especifican os animais salvaxes. E despois, se vos reunichedes con Pacma, que ten unha lei cero xa, nada máis. Perdón e gracias pola palabra. Vale, pues empiezo por el final, compañero. Voy a intentar ir rápido porque son un montón de cuestiones, pero vamos, no quiero que quede nada sin preguntar. Primero, el planteamiento de la ley cero de Pacma es inconstitucional. O sea, cualquiera persona que la coja y la vea y la revise plantea que existe una inconstitucional. Es muy fácil coger un papel y poner prohibir, cuando sabes que no va a salir. Es muy fácil. Y yo soy así de claro y lo digo, ¿no?
es una ley absolutamente inconstitucional. Ya me gustaría a mí que pudiéramos modificar la Constitución para eliminar ciertas cuestiones, pero es una ley que plantea solo una serie de prohibiciones: prohibir la caza, prohibir el sacrificio, prohibir incluso la producción de animales. Yo no sé qué plantea, pero es absolutamente inconstitucional tal y como está planteada. Si existiera una mayoría clara de la sociedad en la que, bueno, pudiéramos plantear esta modificación constitucional para poder eliminar ciertas cosas, oye, yo soy el primero que la firma, adelante, pero desgraciadamente no la tenemos. Y con esto voy al resto de cuestiones de planteamiento. Circos con animales salvajes. No vamos a conseguir sacar una ley en la que planteemos circos con animales no salvajes. Esto lo hemos hablado y lo hemos negociado y lo hemos trabajado con la mayoría de las entidades que trabajan en estos temas concretos, por ejemplo, con Infocircos. Sabemos al final que el mayor problema existe con los animales salvajes, y sabemos que un planteamiento de ley en el que planteemos animales en general no va a ser apoyada. No va a ser apoyada en el Congreso de los Diputados, porque esta ley luego tiene que ser refrendada en el Congreso de los Diputados. No es una cosa que yo decida escribir y que salga adelante. Ojalá fuera así, ¿no? Pero tiene que haber una mayoría parlamentaria. Y esto, voy al tema de tauromaquia, voy del final hacia atrás. Yo soy un declarado y un absoluto antitaurino. Tengo amenazas, ataques y he tenido agresiones incluso por mi posición antitaurina, no lo voy a negar, siempre lo voy a defender, pero la tauromaquia está protegida como bien de interés cultural en nuestro país, y esto fue a través de una iniciativa legislativa popular, es decir, una recogida de más de 500.000 de firmas de personas que decidieron que la tauromaquia tenía que ser protegida como patrimonio cultural. Yo puedo meterlo en la ley, puedo perfectamente, y de hecho este debate se ha dado, el plantear incluir en la ley la prohibición de la tauromaquia. Pero podemos hacer como se hizo en Andalucía hace un par de años, una ley muy bonita en la que los animalistas se sientan encantados de conocerse a sí mismos con una ley súper potente en la que regules todo y al final se quede en nada. ¿Por qué? Porque te la tumban. Y yo lo que no quiero es que me la tumban, porque se abandonan cerca de 1 millón de perros y gatos cada año. Y a lo mejor tenemos que ir por partes. A lo mejor tenemos que centrarnos en una serie de animales primero para luego seguir avanzando en otra serie de animales. Oye, o podemos hacer lo que tú planteas o lo que plantea otra gente, ¿no? O todo o nada. Y al final nos quedamos en nada. Yo, desde mi punto de vista, y esa es la estrategia que nosotros seguimos desde Unidas Podemos, preferimos establecer las diferentes batallas por separado, y en este caso sabemos que hay 1 millón de perros y gatos y animales de compañía que se abandonan, que son maltratados cada año, y bueno, vamos a ponerle coto a eso. Y es una ley que no solo habla además de animales de compañía. Como hemos hablado, planteamos la regulación de tipos de espectáculos, prohibición de circos con animales salvajes, planteamos todo lo que tiene que ver con compra y venta de animales, y aquí voy al tema que planteabas. ¿Por qué no se puede prohibir la compra y venta de animales? Porque no se puede desde el nivel constitucional, no se puede. No se puede a la gente realizar actividades que están regladas a nivel europeo, porque nosotros al final formamos parte de la Unión Europea y nosotros no podemos plantear la prohibición de la compra y venta de animales así como así. Lo que sí planteamos es que esa compra y venta la pueden hacer solo criadores oficiales, criadores registrados, criadores formados y criadores que están dados de alta en el registro de criadores, que es una de las cosas que vamos a poner en marcha nosotros en este primer Real Decreto. Es decir, no va a existir una cría que no esté controlada y regulada. Y bueno, podemos plantear ese rol, vamos a prohibir, sí, pero no sale. O sea, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la normativa europea y desde el punto de vista del apoyo parlamentario no saldría. Yo quiero que salga una normativa en la que se eliminen de facto todos esos macrocriaderos, todos esos sitios donde se compra y vende animales como si fueran objetos. Eso es lo que sí que tenemos que eliminar, y podemos eliminarlo desde un punto de vista legislativo. Y tenemos apoyo suficiente, creemos, para poder sacarlo adelante. Oye, que podemos hacer una ley perfecta y al final, pues es eso, una ley cero. Prohibimos todo y nos quedamos tan a gusto porque no somos suficientes ni siquiera nosotros para apoyar esa normativa. Oye, pero estamos encantados con nuestra ley porque es muy bonita, pero no salva ni un solo animal.
Eso es lo que yo me planteo, y yo quiero que todo este trabajo que nosotros estamos haciendo signifique un bien para estos animales y no para los animalistas. Es este caso. Hablas de la identificación. Bueno, aquí fíjate lo que me planteas. Me dices, quizá es mejor no tener una identificación muy buena, porque vaya a ser que tengamos que cumplir la ley y devolverle a una persona un animal cuando se demuestre, en el caso de que se demuestra, de que no ha incumplido la ley, ¿no? Bueno, yo creo que una persona que envenena y una persona que agrede a un animal, lo que hay que establecer es mecanismos para que se establezca esa pena, ¿no? Esa condena o esa denuncia. Nosotros en la modificación del Código Civil planteamos la incautación de los animales como medida preventiva, incluso por particulares, poniéndolo en conocimiento de las autoridades, por supuesto, iniciando toda una tramitación de denuncia en el caso de que sea así. Y en el caso de incautaciones, en el Código Civil, en el Código Penal, planteamos el cambio de titularidad sin que acabe el juicio, sin que acabe todo el procedimiento legal, para que este animal no esté, por ejemplo, 3 años, si dura un juicio, en un chenil esperando a que se pueda cambiar el titular. Bueno, yo creo que la identificación es clave. Es importante que el animal se le proteja y existan mecanismos para que se haga cumplir la ley. Esto voy al principio de la pregunta, ¿no? Que planteabais. Que hay que tener una postura radical. Sí, yo creo que hay que tener una postura radical realista, es decir, de cosas que podamos conseguir. Ese es mi punto de vista, ¿no? Como te digo, es perfecto tener una posición radical y no conseguir al final nada, ¿no? Por los animales. Bueno, yo planteo mejor una posición realista en el que seamos radicalmente inamovibles en nuestra defensa dentro de la coalición de gobierno. Y nosotros este planteamiento que vamos a hacer de prohibición de bisones, identificación, control de absoluto de la cría, sacrificio cero, ya creo de por sí va a generar un debate dentro del gobierno de coalición, y vamos a tener que darlo, y vamos a necesitar además de mucho apoyo social para poder sacar la ley al 100% tal y como nosotros la planteamos. ¿Cómo lograr que se cumpla? Bueno, estamos trabajando a la vez con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la Federación Española de Municipios y Provincias para establecer protocolos para el cumplimiento de la ley, protocolos para la gestión de colonias felinas, protocolos para intervención con animales en emergencias o protocolos para intervención con animales que puedan generar algún tipo de problema. Es decir, nos acordamos todos de policía sacando la pistola y pegando tiros a un perro porque al final no tenía capacidad o criterio o conocimiento de cómo intervenir en una situación así. Bueno, pues vamos a intentar dotar de todos estos mecanismos a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, funcionarios públicos, administración pública, y estamos cerrando un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para esto, y todo un trabajo tanto con fiscalías como con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estamos estableciendo también cierre de acuerdos con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, con policías autonómicas, y vamos a establecer mecanismos de formación continua para que no existan unidades de policía de protección animal, sino que todo policía tenga una base suficiente de protocolos de intervención con animales o de intervención de protección a los animales para que se cumpla la ley, las que ya hay y las que vengan. Y todos los animales, o habrá excepción, todos los animales que hemos planteado en esta ley, y habrá excepciones. Desgraciadamente, nosotros, por ejemplo, no podemos, porque existe ya normativa, y una normativa que viene de Europa, mejorable a nivel de los países, pero con los animales mal llamados de producción, los animales domésticos de producción, nosotros no podemos establecer una regulación porque existe un ministerio que es el de Agricultura y Ganadería, que es el que establece la regulación para este tipo de animales, pero como hemos hablado al principio, hacemos lo posible por establecer mejoras dentro de las normativas de estos animales, pero desgraciadamente no es nuestra competencia. Y sobre esto una cosa, cuando en las siguientes elecciones generales seamos nosotros los que tengamos 120 diputados y nuestro socio de gobierno tenga 35, seguramente podamos decidir todos los ministerios que queremos gestionar, y me encantaría que fuéramos nosotros los que gestionáramos el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque creo que además haríamos una gran tarea para mejorar la vida de muchos ganaderos que hacen el trabajo bien, ganaderos de extensivo,
bueno, pues cosas que se pueden estar haciendo ahora que yo no comparto. Y creo que no me he dejado nada más o menos rápido de todas las preguntas. Muchas gracias, Sergio. Gracias por las preguntas, compañera, que espero que sabrás entender que a los compás de fuera de Galicia nos dirijamos en castellano. Os rogaría, por favor, un poquito de concreción en las películas, por Dios, en las preguntas, porque si no se nos va de las manos esto. Muchas gracias. Ahora, por favor, Susi Espiñeira. Susi, abre el micro y puedes preguntar. Bueno, Susi debe tener algún problema con el micro, o no sé. Yago, por favor. Hola, ¿se me escucha? Susi, sí, Ahí está perfectamente. Oh, sí, perdón, perdonar. Buenos días a todos y gracias, Sergio, por escucharnos. Voy a ser muy concreta. Siento intervenir con una pregunta que tiene relación quizás con las colonias felinas y los envenenamientos que planteaba Anasa, creo, ¿no? Nosotros somos una pequeña protectora de la zona de Noia, Sergio. Actuamos en este entorno do Barbanza, que se coñece, y este año 2020 fue particularmente horrible en cuanto a envenenamientos de colonias que gestionamos. Y claro, con la impotencia de no poder hacer nada, porque son colonias que están gestionadas por nosotras, con lo que eso requiere, por supuesto, una inversión económica, de tiempo, moral y demás. Y nos vemos totalmente no amparadas y un poco pues, impotentes ante la situación, porque nos hemos encontrado colonias enteras o sea, tener que salir al veterinario, algunos se salvan, otros no. Y la cosa queda así, o sea, no hay, en la realidad no vemos que se pueda luchar contra esto ni que haya tampoco unas consecuencias más que nada porque es muy difícil, o sea, no se investiga y tampoco hay pruebas de que no puedes acusar nada, ¿no? Siempre es el típico vecino que le molesta todo. Y bueno, era un poco comentar esto. Es una reflexión más que, porque entiendo que realmente no sé qué mecanismos se podrían aplicar para prevenir, no lo veo. Y otra cuestión también, la última cuestión, en nuestro entorno nosotras en estos años nos hemos unido con los alcaldes de nuestra zona para hacerles ver la problemática que hay con respecto al bienestar animal o a la no actuación sobre el bienestar animal, colonias felinas y demás. Y lo que te dicen siempre es que vale, sí hay una ley de protección animal en Galicia, pero no viene dotada de un presupuesto. O sea, no digo excusa, pero su argumento es no tenemos dinero para aplicar la ley de protección animal. Gracias. Vale, pues lo primero, gracias a ti y bueno, lo hago extensible a toda la gente que os dejáis vuestro esfuerzo, vuestro dinero y vuestro corazón día a día en proteger y cuidar a los animales. Yo tengo aquí cerquita de mi casa mi propia colonia, pero sé lo que supone y la tristeza que es. Hace unas semanas tuve que también sacar a un gato que yo creo que algún vecino también no le gustó y lo mató, no sé cómo, ni siquiera se pudo identificar, pero bueno, es duro y cómo hacer con el tema de envenenamiento. Nosotros hemos planteado un agravante importante en el Código Penal en el tema de envenenamientos a colonias felinas. Y luego además planteamos en la ley todo lo que tiene que ver con una gestión y unos protocolos a la hora de establecer la necesidad de que los ayuntamientos pongan recursos y por lo menos den cierto espacio para que se puedan mantener estas colonias felinas de la mejor manera. También estamos estableciendo protocolos con las fuerzas y cuerpos de seguridad en el caso de que existan algún tipo de delito, como puede ser el envenenamiento de un animal de compañía, como es un animal de colonia felina. Como bien dices, es muy difícil a veces conseguir identificar quién hace este tipo de cosas, pero
pero bueno, esto al final tiene que ver con educación, con concienciación, con trabajar mucho con la ciudadanía, trabajar mucho en los barrios para que la gente sepa que las colonias felinas controladas y bien llevadas son un Sí, beneficio para todos y todas. Bueno, que al final es una cosa como etérea, ¿no? Lo que te estoy planteando, pero al final sabemos que es lo único que vamos a conseguir, a no ser que pongamos cámaras en todas las colonias felinas y podamos localizar, pero esto sabes que es absolutamente inviable, ¿no? Y que se nos va sí, el corazón cuando vemos a un animal que está envenenado y que nos revuelve las tripas el pensar que haya alguien capaz de hacer este tipo de cosas, pero bueno, solo nos queda endurecer penas e intentar todo un proceso de educación y de sí, concienciación para que la gente sepa, ¿no? Y eso es una de las primeras batallas que dimos, ¿no? En la modificación de la LOMLOE, ¿no? De la ley de educación. Y aquí estuvo PRODA también, que es una entidad de profesionales de la educación que estuvieron trabajando mucho este tema para incluir el concepto de la empatía a los animales dentro del sistema educativo, ¿no? Creo que ese es un gran paso que no lo veremos ahora en 3 días, pero quizás dentro de 10 años esta inclusión, y ahora vamos a empezar a trabajar todos esos mecanismos de conocimiento dentro de los coles, cuando los niños sepan, y los chavales sepan, las niñas sepan, las chavalas sepan cómo es una colonia felina, lo que supone, eh, yo creo que la conciencia va a ser diferente, ¿no? Y igual que, no sé, puede ser un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero que hace 50 años, 40 años, la violencia machista no se veía de igual manera, se veía como una cosa de esto pasa en casa y esto es una cosa que no le incumbe a nadie. Y ahora sí que existe un gran rechazo social a cualquier tipo de cuestión que tiene que ver con el maltrato o la violencia machista. Creo que vamos a conseguir que dentro de unas décadas, dentro de unos años, yo no creo que ni décadas, el maltrato a los animales se vea con ese rechazo que tiene que generarle el maltrato hacia los animales. Siento no poder darte nada concreto en esto. Lo único que sí puedo darte concreto es el último planteamiento que has hecho, que es el tema de las partidas presupuestarias. Nosotros entendemos, y de hecho lo hemos hecho negociando a cara perro, como se dice, los presupuestos generales del Estado con nuestro socio, y hemos conseguido de la partida presupuestaria que tiene esta dirección general, que son 4,6 millones de euros, destinar 3 de esos 4,6 millones de euros a ayudas directas a entidades de protección animal. ¿Por qué? Bueno, nosotros entendemos que la ayuda, si la damos nosotros, va a ser directamente a las entidades de protección animal, porque, bueno, hasta que no establezcamos un mecanismo de gestión de colonias felinas o de gestión ética de colonias felinas de manera estandarizada en todo el país, no vamos a dar ayuda a esos ayuntamientos para que al final, bueno, puedan acabar dándole ese dinero a una derratizadora, ¿no? O cualquier otra cuestión. Entonces, en esto ya estamos tramitando los pliegos para la petición de esta ayuda. Es una cosa como de urgencia que hemos planteado para ayudar un poco a las entidades de protección animal que van a incluir a las alimentadoras de colonias felinas, porque son un colectivo eternamente olvidado, ¿no? Porque como muchas veces funciona al margen de lo que son los organismos o las organizaciones de protección animal, bueno, pues siempre se quedan fuera, ¿no? De cualquier tipo tanto para opinar como para recibir ayuda, ¿no? Y nosotros vamos a intentar incluirlas también dentro de esta propuesta de ayuda. A lo que voy, antes del verano esperamos que estas ayudas estén en marcha y que se puedan solicitar. Y este será el primer paso, ¿no? Nosotros vamos a enfocar más las ayudas directas desde el gobierno central, que esperamos que vayan aumentando cada año un poco más a las entidades de protección animal y a trabajar con los ayuntamientos, primero en una normativa que les obligue a hacer ciertas cuestiones, y lo segundo, que les haga ver también que la buena gestión de los animales, la gestión ética de animales de compañía, en este caso de colonias felinas, al final les ayuda económicamente, ¿no? Y les ahorra económicamente las partidas que al final destinan a hacer desaparecer a gatos, a empresas de derratización, que al final lo hacen cada 2 o 3 años, pero si establecieran un buen control mediante, por ejemplo, el método CER, sabrían que ellos en 2, 3 años, incluso 10 años, si establecemos un buen mecanismo, no van a tener ni siquiera colonias felinas, porque creo que esa es la finalidad que todos y todos los que tenemos colonias felinas queremos, que es que en un futuro nuestras colonias felinas no existan siquiera, ¿no? Porque la vida de un callejerito, la vida de un gato en la calle no es buena.
es lo que hay, es la vida que tienen, se han criado, han nacido en la calle, si pueden salir los sacaremos de allí, si son cachorros los sacaremos de allí para que vivan en una casa, pero creo que la finalidad al final de todos y todas los que queremos y cuidamos colonias felinas es que llega un momento en que desaparezcan, ¿no? Y esto lo tienen que entender los ayuntamientos. Y si hacen una buena implicación durante los próximos 10 años, seguramente el porcentaje de colonias felinas se reduzca hasta el punto de que sea algo muy simbólico en muchos ayuntamientos. Y ya me callo, que me enrollo de lo lindo. Muchas gracias. Vamos ya con las 2 últimas intervenciones de preguntas. Yago, por favor. Yago López. Abre micro, Yago, no se te escucha. Yo no sé si lo oís vosotros, yo no oigo a Yago. No. Damos paso a María Teresa Jardón mientras vemos si se soluciona lo tuyo de micro, Yago. Si no, formula la pregunta por escrito, si quieres. María Teresa. Hola, no sé si me escucháis porque yo soy nueva en esto de utilizar Zoom y la verdad es que ando perdidísima. ¿Me escucháis todos? Sí. Perfecto. Ante todo, gracias, Sergio, por estar con nosotros y por darnos la oportunidad de interactuar contigo y de aportarnos nuestras ideas. Y por cierto, yo trabajo en Noya, la tierra de tu madre. Ah, qué bien. Bueno, tocaron ya muchos aspectos los compañeros. El tema de las colonias felinas es algo que se tendría que regularizar a nivel estatal, sobre todo porque la impunidad y la violencia hacia estos animales sigue siendo algo cotidiano y cuando se envenenan, se maltratan, se agreden de cualquier manera, nunca se puede demostrar porque evidentemente la gente no lo hace a plena luz del día. Y entonces los ayuntamientos, yo creo es una idea, se deberían de posicionar en la defensa de estos animales y en aplicar pues las leyes, digamos, de ámbito municipal para sancionar a aquellas personas y que las policías de medio ambiente pues actúen con todo el peso de la ley para que estos infractores de la ley acaben en la cárcel. En segundo lugar, el tema que yo quería tratar, aunque quería tratar mucho, se concretan 2 cosas. Hablamos de animales de fauna urbana, entre estos los gatos ferales, pero existen otros grandes olvidados que son las palomas y que son lo que tú mencionaste antes, aquellos animales que ahora forman parte de nuestra, entre comillas, fauna urbana, como pueden ser las cotorras de Madrid y de otras áreas del resto de España. Estos animales son cruelmente capturados, gaseados, etc. Y yo me pregunto, de la misma manera que se intenta proteger a los animales ferales, a los gatos ferales, ¿no se podría intentar proteger pues con palomares, con piensos ecológicos, con anticonceptivos, para que estos animales pudieran sobrevivir sin necesidad de hacer una práctica cruel, especista, como es el exterminio y el gaseamiento? Eso por un lado. Y 2, y acabo, tema caza y tema de experimentación animal. Los grandes olvidados y los grandes ignorados, que permanecen oscuros en los laboratorios sin ningún tipo de legislación que los ampare. De alguna manera se podría procurar su protección desde la Dirección General y también intentar, sobre todo en las aulas, que los niños vayan viendo el maltrato animal, la caza y otro tipo de prácticas como algo aberrante e incorporarlo a los planes educativos de toda la nación. Esas son mis preguntas. Vale, pues lo primero, darte las gracias por las preguntas y por recordarme la tierra de mi familia materna que hace mucho que no voy y le echo mucho de menos, la verdad. Sobre lo que planteabas al principio de los gatos. Es necesario con los ayuntamientos establecer un marco común. Nosotros, lo comentaba antes, estamos cerrando un acuerdo marco con la Federación Española de Municipios y Provincias, donde al final se integran el 90% de los ayuntamientos del Estado, con el que vamos a trabajar protocolos. Y el primer protocolo, de hecho ya lo tenemos cerrado, es el protocolo de gestión de colonias felinas. Entendemos que este es el eje, uno de los ejes principales a trabajar con los ayuntamientos, colonias felinas, porque es el que ocupa a más personas trabajando o cuidando de estos animales, es el que en el 100% de ayuntamientos tienen la necesidad de poner en marcha mecanismos de control poblacional de este tipo de animales, y nosotros lo único que les vamos a plantear es mecanismos de control poblacional éticos, de la manera mejor, de la manera más económica, porque al final es la manera más económica,
y de la manera mucho más respetuosa con animales. Esto los acuerdos. Luego la ley va a plantear una obligatoriedad de que se tenga que hacer de esa manera. Y aquí voy a la parte de los animales silvestres urbanos que tú planteas y que nosotros también los vamos a reflejar en la ley. Palomas, cotorras y otros muchos animales que viven en el entorno urbano y que los ayuntamientos a veces establecen que tienen que desaparecer porque pues, pueden ser molestos, ¿no? Si hay que establecer un mecanismo de control poblacional de este tipo de animales, tendrá que ser mediante métodos éticos. Y esto ya lo hemos visto que es posible, ¿no? Lo hemos visto en Valencia con la reducción de un porcentaje de la población de palomas con los palomares ecológicos y la alimentación con pienso esterilizante. Y bueno, lo hemos visto factible en muchos otros sitios. Hemos trabajado además con entidades concretas que se dedican a esto, mis amigas las palomas, las federaciones que trabajan en animales de este tipo, animales un poco desconocidos, que no son los habituales, ¿no? Los gatos y los perros, pero sí, la idea es que cualquier tipo de control poblacional de animales silvestres urbanos, animales urbanos en general, sean mediante mecanismos y métodos éticos, y también a través de los acuerdos con la Federación de Municipios les vamos a poder hacer llegar y hacer partícipes de estos mecanismos, porque también hay que tener muy en cuenta, y lo hemos visto durante el periodo de alarma, que hay muchos ayuntamientos que tienen un gran desconocimiento de los mecanismos éticos para gestionar. Nosotros que estamos metidos en el día a día, el método CER o el método CES, para nosotros es una obviedad, porque lo hablamos y lo hablamos mucho, ¿no? Pero luego tú hablas con muchos alcaldes o alcaldesas y dices, tienes que hacer la gestión de las colonias felinas mediante el método CES. Y te dicen, ¿y qué es eso del CES? O sea, no, ni lo saben. Entonces, tenemos que hacer esa pedagogía también necesaria para bueno, las administraciones locales que todavía no conocen este tipo de mecanismos, ¿no? Y eso también nos toca, ¿no? Y nos toca trabajar con ellos. Y voy al tema final que planteabas, caza, experimentación con animales. Es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y esto parece siempre que escurro el bulto a una competencia que no es mía. Ojalá me hubieran dado a mí la competencia de actividad cinegética y de regulación de experimentación con animal, pero no la tenemos. Aún así, nosotros en nuestra ley vamos a plantear ciertas cuestiones que pueden tener que ver con la actividad cinegética, y nos queda mucho tiempo, nos quedan años de legislatura para seguir trabajando cuestiones que, aunque no todo tiene por qué estar dentro de la ley, pero sí que queremos plantear de manera paralela para incluir estos dos temas, ¿no? Nosotros planteamos y nos tocará la presidencia, de hecho, de la Unión Europea a España dentro de un par de años, y ya estamos estableciendo mesas bilaterales con otros países que ya han avanzado. Por ejemplo, el plan que tiene Holanda de libre experimentación animal para 2025 nos parece un plan muy interesante que vamos a empezar a trabajar en las mesas bilaterales con ellos para ver cómo han hecho ese avance de libre de la experimentación con animales, avanzando en un tipo de experimentación diferente en el que se reduce el número de animales utilizados, se reduce el número de experimentos innecesarios porque ya se han realizado en otro momento o en otro sitio. Bueno, creo que existe mucho avance, mucha posibilidad de avanzar en este tipo de ¿Te cuestiones. puedo interrumpir, Sergio? ¿Te puedo Sí, decir claro. una cosa? Dime. Vale, yo te lo digo, el tema de experimentación me duele especialmente porque yo soy médico y evidentemente cuando estudié en la facultad lo que se ve en los laboratorios es indescriptible. Yo creo que pocas cosas pueden superar tanto horror. Gatos con los cerebros preparados, conscientes, simios, etcétera. Entonces eso yo creo que no es justificable y que se debería de intentar abolir. Y acabo con una frase de un amigo mío que es un gran naturalista de Galicia, muy conocido, que dirige la Sociedad Gallega de Historia Natural. Cuando se habla de la caza, se habla de los cazadores como personas con derechos a usar el territorio, pero 50.000 cazadores en Galicia, y eso se puede extrapolar a toda España, están acabando con el derecho al uso de la tierra y al libre uso de su fauna y a disfrutar de 2 millones y pico de gallegos. Nos sentimos impotentes ante un montón de gente que está pegando tiros y tú no puedes disfrutar, tú no puedes pasear, tú no puedes ver a tu fauna. Entonces, hay un grupo muy amplio, sí, de cazadores, pero hay un grupo mucho más amplio de gente que queremos disfrutar de la naturaleza. Y no nos olvidemos,
el turismo ecológico, el turismo que disfruta de la naturaleza, del medio ambiente, genera grandes recursos, muchos más seguro que en Galicia tenemos un patrimonio inconmensurable de fauna y de flora, que desgraciadamente con los incendios se arrasa todos los años. Pero esos paisajes y esa fauna generaría, si se supiese utilizar adecuadamente, infinitamente más recursos que la caza. Entonces yo quiero que desde tu área, desde la Dirección General, se empiece a plantear otro tipo de vivencia de la naturaleza que no sea el uso de la caza, porque los otros ciudadanos tenemos derecho a su uso y a su disfrute, y se nos está quitando, se nos está retirando. Y eso te lo quería pedir, Sergio, porque se está destruyendo nuestra fauna. No hablemos ya de las granjas cinegéticas y de la siembra continuada, y de cuando se habla del lobo, de su peligrosidad, de que acaba con la, ahora mismo en los tan polémica lucha por si se conserva el lobo o no. Vamos a ver, si la caza no existiera y el lobo tuviera sus depredadores naturales, a sus jabalíes, a sus ciervos, etcétera, evidentemente no iba a atacar una cabaña ganadera, porque a ningún lobo le apetece acercarse a un sitio donde sabe que le pueden pegar un tiro, simplemente herir. Tendría su medio de vida y los gallegos podríamos disfrutar, y quien dice los gallegos, el resto de España, de sus montes, de sus bosques y de su fauna. Y yo creo que eso los políticos tienen que ser muy conscientes. Y lo que decía, los colegios, desde la Dirección General, crear una asignatura que podría ir englobada, no sé si en ciencias naturales, en ética, etcétera, sobre el trato y la empatía de los niños hacia los animales y hacia la naturaleza. Eso es básico. Si no empezamos por el principio, por la empatía, no tenemos nada que hacer. Y eso nace de las escuelas, Sergio. Muchas gracias, Teresa. Vale, te termino de contestar. Ya no me extiendo más. Vale, yo te lo agradezco, compañera. Y la empatía también pasa por escuchar. Y es que esto que planteas finalmente, lo hemos comentado ya, y de hecho la inclusión de la empatía se ha conseguido en la nueva modificación de la LOMLOE, de la empatía hacia los animales. Y ahora estamos con todas las inclusiones de los mecanismos en el currículo, el currículo educativo, para incluirlo dentro de las diferentes... la idea no es que haya una asignatura. Yo no soy partidario de que exista una asignatura, porque parece lo más fácil. ¿Que exista una asignatura para hablar de animales? No. Tiene que ser de manera transversal, al igual que el feminismo. El feminismo no tiene que haber una asignatura de feminismo. El feminismo es un aprendizaje, o por lo menos es una valoración política que tiene que ser transversal, igual que la igualdad. En general, ¿no? Tiene que ser transversal y tiene que estar en todas las materias educativas. No puede haber, yo creo que no tiene que haber una asignatura que hable de esto en concreto. Tiene que ser transversal, porque hablamos de valores, ¿no? Y los valores están en toda el espacio curricular. Lo que hablabas de la caza, nosotros vamos a plantear en la ley ciertas cuestiones que tienen que ver con el control de las granjas cinegéticas, la identificación de este tipo de animales que no están identificados, y no tiene que ser solo desde la Dirección General, que la Dirección General haremos todo lo posible y nos posicionaremos sin ningún tipo de miedo contra cuestiones que nos parezcan injustas, ¿no? Como es la utilización del monte en un 85% o 90%, con algún tipo de caracterización cinegética, ¿no? Que eso es así, pasa en todo el territorio español. También es una cosa que me gustaría recordar, ¿no? Creo que la movilización ciudadana y los propios colectivos han conseguido muchas veces más cosas de las que recordamos, ¿no? Y tenemos una memoria muy corta. Gracias a las movilizaciones sociales se consiguieron desde las 8 horas hasta mirar la movilización del colectivo de compañeras y mujeres que consiguen día a día nuevos derechos y nuevas identificaciones en lo que tiene que ser con la igualdad real entre hombres y mujeres. Yo creo que nos toca también hacer un poco de autocrítica, ¿no? O por lo menos plantear que es hora de que hagamos visible que ciertas reivindicaciones, como es la reivindicación del derecho a disfrutar del medio ambiente sobre el derecho a matar animales en el medio ambiente, está por encima, ¿no? Y lo hablaba antes con lo de la tauromaquia, ¿no? Es muy fácil decir, bueno, como estáis en la Dirección General, prohibir una cosa. Bueno, ya me gustaría a mí poder ser
iba a decir una cosa así como un poco más entre nosotros, ¿no? Esa posición tan estalinista, ¿no? De yo decido y mando, ¿no? Bueno, estamos en un gobierno en minoría y no solo por eso, sino porque creo que es necesario evidenciar ciertas cuestiones en la sociedad civil. Y con el tema de la tauromaquia lo digo muchas veces, si realmente somos tantos y tantas que estamos en contra de una actividad como la tauromaquia, ¿por qué no hacemos nosotros una iniciativa legislativa popular que salga de la propia sociedad civil para eliminar el bien intercultural de la tauromaquia? Que ahora mismo es bien de interés cultural y es lo que lo blinda. Está blindada en la Constitución porque al final es una cuestión cultural y tiene que estar protegida. Por eso no se puede prohibir y por eso el Constitucional le dio la vuelta a la prohibición en Cataluña y el Tribunal Constitucional le dio la vuelta a varias partes de las modificaciones de la ley balear. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues a lo mejor toca eliminar la iniciativa, o sea, la protección cultural como bien de interés cultural que tiene la tauromaquia. Y yo personalmente no voy a plantear, no creo que se deba plantear un decreto desde una dirección general para eliminar esto. Si fueron 500.000 de personas las que decidieron que esto tenía que ser una iniciativa legislativa popular para proteger, no somos capaces de juntar más de 500.000 de personas para pedir una iniciativa legislativa popular que revierta esa cuestión. Al igual pasa con la caza, ¿eh? Yo creo que existe una mayoría social que entiende que la caza es una actividad absolutamente desregulada, donde tienen absoluta libertad para hacer todo lo que quieran y que los gobiernos autonómicos y municipales muchas veces, bueno, pues funciona un poco como con cierto miedo, ¿no? No son capaces de establecer cotos, utilizando esa palabra además, a cualquier tipo de actividad cinegética. Bueno, pues yo creo que va tocando que a lo mejor la sociedad civil también exponga mediante los mecanismos legislativos oportunos y necesarios, como por ejemplo iniciativas legislativas tanto autonómicas como a nivel estatal, para pues tauromaquia, caza y cualquier otra cosa. Yo lo único que puedo decir es que yo firmaré el primero. Vale, muchas gracias. Y la última pregunta, como comentábamos, Yago no ha podido conectar el micro y ya ha pasado por escrito. Pone: hola, soy de la asociación de PROPE. Escuché la respuesta anterior sobre el anteproyecto de ley, pero no me quedó claro si se va a establecer el banco de ADN para mascotas. Ah, eso es lo que me faltaba. Y el otro problema que veo en el ámbito rural, no se aplica la ley ni hay intención de que la autoridad haga campañas de identificación de perros y gatos. Gracias. Vale, lo último que ha planteado lo de las comunidades autónomas que no hacen campañas, bueno, nosotros vamos a intentar que las comunidades autónomas avancen en la materia de la necesidad de identificación de los animales. Aún así, nosotros sí que vamos a hacer todo lo posible para que por lo menos a nivel estatal sí que existan campañas de identificación de animales. Y además, como vamos a crear lo que planteábamos al principio, que es el DNI, que es un mecanismo mucho más fácil de controlar la identificación de los animales, bueno, creo que va a ser por una parte la concienciación de los animales a la hora de identificarlos, como otra parte, la parte más, desgraciadamente, pero tiene que existir así, la parte más punitiva, en la que la gente identificará a los animales porque no quieren que les caiga una multa. Y sobre el banco de ADN, en un origen planteamos la posibilidad de que existiera un banco de ADN. Eso creo que lo vamos a tener que dejar para una segunda fase. ¿Por qué? Porque no estamos preparados desde el punto de vista logístico para tener un banco de ADN. Lo que sí vamos a establecer es un examen genético para la cría de animales. Es decir, un criador que quiera hacer una monta, una camada, tendrá que presentar un examen genético del padre y de la madre y además un certificado de consanguinidad, es decir, que no puede haber más de un 35% de consanguinidad. ¿Con esto qué hacemos? Bueno, con esto lo que hacemos es obligamos a que se evite esa herencia genética de muchas enfermedades que tienen ahora la cría indiscriminada entre hermanos y primos, animales que al final lo que hacen es perjudican a este animal en concreto que nace porque al final tiene una herencia genética cada vez peor. Vamos a establecer esa necesidad de certificados de consanguinidad en la cría y en la venta. Quizá más adelante, ojalá, dentro de unos años, cuando ya tengamos en marcha la ley, cuando ya los sistemas de identificación funcionen, es muy probable que los bancos de ADN puedan ser factibles. Pero
los bancos de ADN no tienen ningún significado para lo que plantean muchos ayuntamientos a veces, que es el tema de controlar las cacas y los pises de los perros y multar. Si algún ayuntamiento os plantea esto, podéis comentarle dos cosas. Primero, es absurdo porque nadie te va a dar su ADN de manera voluntaria. Aunque tú obligues, ¿cómo vas a controlar eso, ¿no? Si no eres capaz de controlar que no hagan caca en la calle, vas a controlar que haya dado su ADN. Con lo cual, estos bancos de alimentos, o sea, de ADN son una cosa imposible de conseguir. Esto, punto primero, a nivel municipal. Y punto segundo, cualquier persona a la que le multen o le denuncien o le propongan para sanción porque su perro haya hecho caca o pis, puede impugnar la denuncia porque no existe una custodia de prueba. Es decir, ¿quién me dice a mí que esa caca de ese pis de ese perro o esa caca no la hayan sacado de la bolsa que yo tiré de la papelera antes y la haya puesto alguien en el suelo? ¿Quién me dice que eso no es posible? Con lo cual, no existe una custodia de prueba. ¿Quién dice que sobre una caca de un perro no haya hecho pis otro perro después y hay una mezcla de ADNs? ¿Quién me dice que eso no es posible? Como no se sabe si es posible, siempre va a existir la prevalencia de la posibilidad prevalece la inocencia, de la presunción de inocencia, con lo cual no existe una custodia de pruebas, a no ser que el policía vea a la persona como su animal hace caca y en ese momento recoja las heces, pues para eso ya le multas en ese momento, ¿no? Le haces una propuesta de sanción. Con lo cual, todo lo que es el sistema, esa identificación de personas, de ADN de perros para las cacas y los pises de los perros, es una cosa absolutamente absurda. Así que si os lo plantean en algunos ayuntamientos, podéis perfectamente decir que solo mediante mecanismos de educación y solo mediante mecanismos de establecimiento, por ejemplo, de unidades policiales en los sitios donde más se sacan a los perros de manera secreta, es decir, que estén de paisanos, solo así se consigue avanzar en que la gente reduzca ese tipo de cosas. Porque además yo lo he visto en algunos parques aquí en Madrid, una vez que un día va un grupo de secretas, hace una serie de procedimientos de sanción o de información sin llegar a sancionar, solo advirtiendo, al día siguiente todo el mundo recoge las cacas, ¿sí? Se corre la voz rápidamente. Así que yo creo que, bueno, hay que probar ese tipo de mecanismos porque al final son más fáciles que establecer un banco absurdo de ADN de animales para las cacas y los pises de los perros. Y con esto lo dejo. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que sepamos valorar todas pues bueno, el contenido y el tiempo de estas conversaciones, donde creo que seguimos siendo el único partido que un director general, o el caso de otro día una europarlamentaria, nos dedican 2 horas de su tiempo de un domingo para contestar aquí a cara de perro, además, nunca mejor dicho, todas las dudas que se le plantean desde la más absoluta, bueno, a bocajarro directo. Entonces, repito, el agradecimiento a Sergio e invitaros a la próxima charla, que será el jueves 11, en este caso sobre IBEX 35, cambiamos completamente de tercio. Ya os mandaremos la invitación. Y Sergio, nos concretamos en otro momento, dentro de unos meses, si te parece, para seguir avanzando cuando ya esa ley tenga más cuerpo y podamos concretar un poquito más. Muchísimas gracias. Vale, yo solo un segundo decir que muchas gracias a todos y a todas, gracias por la atención, gracias por las 2 horas que hemos podido debatir. Espero que hayamos podido avanzar en alguna cuestión que tuvierais dudas. Gracias a Podemos Galicia por abrir este espacio que creo que es muy necesario y donde al final nos vemos todos y todas. En este caso yo hoy soy cargo del gobierno, mañana no lo seré y creo que así podemos debatir entre todos y todas, que al final es lo que somos, compañeros y compañeras que trabajamos por un bien común, hoy la protección de los derechos de los animales. Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias, chao. Gracias. Chao.